Lentes oscuros, boina y una noble sonrisa que inspiraba paz. Es quizás la última imagen recuerdo de un venezolano que dedicaba toda su vida a la ciencia y a la docencia de un país que hoy en día cuenta con uno de los mejores institutos tecnológicos, como lo es el IUTIRLA. Hijo de Domenico Loero Luigi e Inés María Arismendi Lairet, Rodolfo Loero Arismendi, un sucreño de notable personalidad, quien, como los genios del mundo, sintió inclinación a la ciencia desde temprana edad y demostró su capacidad e interés hacia esta área que muy pronto constituiría su vida. El Rodolfo niño, con un telescopio y la perspicacia que fue desarrollando su gran intelecto, fotografió el cometa Halley en su admirable conjunción horizontal con el planeta Venus. Mira, Rodolfo Loero Arismendi fue el creador de esta gran casa de estudio. Fue un hombre pues muy estudiado, una persona preocupada por todo lo que respecta y se relacionaba con la preparación y educación de las personas. No llegué a conocerlo personalmente, no tuve esa dicha, esa oportunidad. En el momento que yo ingresé a esta prestigiosa institución, pues ya estaba enfermo y bastante avanzado de salud, en el sentido de que no tuve ese privilegio de compartir con él momentos de trabajo o de alguna actividad educativa. Su habilidad y agudeza para la ciencia estuvieron reforzadas por sus estudios de bachillerato. Personajes como Rómulo Gallegos, Manuel María Villalobos, Eduardo Arroyo Lameda y de la misma época Pedro Arnal Castro, Raúl Carrasquel, José Álvarez Feo, Pedro Toledo Carreño, entre otros, influyeron en mayor o menor grado en este notable profesional. Quien influyó en su vida profesional fue ese gran maestro Rómulo Gallegos. Fue uno de sus maestros pues, que influyó mucho en su preparación, en el querer hacer, en el buscar, y además de sus profesores de la escuela, de ese buscar siempre el conocimiento en la UCB. Rodolfo Loero Arismendi era una persona desde chiquito muy inquieto, investigador, estudioso, o sea, siempre buscaba ir más allá del conocimiento que le podían dar sus profesores. La química fue conocida y aprendida por Loero Arismendi mediante sus estudios con los doctores Pedro Antonio Mora y Guillermo Delgado Palacios, quienes lo encaminaron hacia ese interesante mundo. Realizó sus estudios en la Universidad Central de Venezuela, casa de estudios que le confiere el título de odontólogo, y después prosigue sus estudios universitarios graduándose de químico en el Instituto Químico del Ebro de Valencia. Él le encantaba era la química, la astronomía, ¿verdad? La fotografía, y a eso dedicó más su tiempo, y a la educación. Entonces, eso le absorbió tanto su tiempo que abandonó su otra carrera y de hecho pues no se hace ninguna reseña de él en relación a odontología, sino como químico, como astrónomo, como fotógrafo y no como lo que él había estudiado también. Su pasión, su gran pasión fue la química. Cuando volvió a Caracas, fue profesor de química en la Universidad Central de Venezuela y planteles educativos como el Colegio Los Dos Caminos, el Colegio Sucre, el Instituto Pedagógico Nacional y el Liceo Fermín Toro. No obstante, este destacado científico, no conforme con la divulgación de la ciencia a través de la enseñanza docente, publica entre 1918 y 1922 una serie de artículos en el diario El Universal, bajo el título La química ante el futuro, que constituyeron un gran aporte a la ciencia. En el año 1936, este importante científico fue nombrado químico de los Laboratorios Cinematográficos Nacionales, donde fue el primero en trabajar en el país los primeros procedimientos de fotografía a color. Yo conocí a Rodolfo Loero Arismendi porque IUTIRLA Barcelona fue fundado en el año 90. Sin embargo, pues a través de su nieto, el actual director, el doctor Richard Toker Loero, quien siempre habla de su abuelo con ese amor y con esa pasión que él siente y esa admiración que siente por su abuelo Rodolfo Loero Arismendi,
él nos contaba pues ese querer descubrir siempre, y de hecho tomando fotografías descubre un astro, un planeta que para él fue una gran novedad y un acontecimiento, porque nadie lo había hecho en el país y él fue el que hizo ese descubrimiento. Pues eso fue una anécdota que él siempre cuenta la anécdota de cuando se quiso formar y se empezó a formar la escuela de química, cómo él con esa pasión y buscó los socios. Luego él cuando quería venderla y él le dijo, abuelo, apenas con 18 años, el doctor Tucker le dijo, abuelo, yo quiero comprarte el instituto. Y él que le respondió, hijo, por Dios, si apenas si tienes 18 años, ¿con qué tú me vas a pagar este instituto? Entonces, esos son anécdotas que siempre el doctor Tucker nos cuenta, pues, de su abuelo. Y él le dijo, no importa, abuelo, que en un año, dame un año que yo te pago en un año eso. Y en un año le pagó al abuelo, pues, la institución. Su labor educativa se consolida en el año 1943, cuando Raimundo Aristiguieta, en nombre de la Cámara de Industriales de Caracas, solicitó sus servicios para que organizara una escuela destinada a formar personal técnico y profesional, siendo fundada el 4 de octubre de ese año la Escuela Técnica Superior de Industrias, y el 26 de octubre queda oficialmente inaugurada por el presidente Isaías Medina Angarita. Luego, el 12 de diciembre de 1978, mediante decreto presidencial, fue creado el Instituto Universitario de Tecnología Industrial Rodolfo Loero Arizmendi. Inició en 1943 con esa necesidad que tenía el gobierno de fundar una escuela o una universidad o una institución donde se formara el recurso humano necesario para las diferentes empresas de ese momento. Y es aquí en donde fue nombrado él, junto con un grupo pues, de colaboradores, de profesores y profesionales de la materia, para fundar la primera escuela de química industrial de Caracas, que se llamó en ese entonces. Y es aquí donde se formó ese conglomerado de grandes profesionales. A este personaje se le recordará siempre como el venezolano ejemplar que, con su testimonio de vida y dedicación al esfuerzo, investigación y al trabajo creado, llega a las generaciones de quien fue maestro y al país un patrimonio espiritual inmemorable. Las autoridades del estado Sucre y el pueblo de su ciudad natal, Río Caribe, le brindan un póstumo y merecido homenaje al inaugurar una plaza y monumento con su nombre. Rodolfo Loero Arizmendi nació el 26 de septiembre de 1896 en Río Caribe, estado Sucre, y falleció en la ciudad de Caracas el 13 de marzo de 1987. Loero Arizmendi pasó sus últimos días en Caracas. Él acostumbraba pues a estar con su esposa, su familia, su nieto, el doctor Richard, su hermana, y ellos eran pues una familia muy unida. Él se caracterizaba por su boina de aquella época, por eso es que en la foto que nosotros tenemos aparece con su boina, muy característica de ese tiempo. Era Rodolfo Loero Arizmendi, vivía en Caracas, él se casó allá, creó sus hijos, procreó sus hijos en Caracas. Uno de sus hijos pues fue el padre del que es hoy nuestro director académico. Él murió en el año 87 en Caracas, de causas naturales.